Buenos días chicos, bueno, la clase de hoy es sobre la ley de Ohm. Haremos un pequeño repaso sobre todo lo visto en la actividad dejada antes de Semana Santa. Bueno, comenzamos. John Simon Ohm fue un físico matemático alemán. Fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación. Establece una relación entre la diferencia del potencial y la intensidad de la corriente en una resistencia. En un conductor recorrido por una corriente eléctrica, recuerden que aquí se trabaja con un circuito donde el circuito tiene su voltaje, la resistencia y la corriente que circula por el mismo. La intensidad de corriente eléctrica que circula es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. En la unidad del sistema internacional, la I es intensidad o corriente y esta se denota en amperios. La V es diferencia de potencial, esta viene dada en voltaje. La R es resistencia en ohmio. Es una letra griega que se llama omega. Un conductor cumple la ley de Ohm si la relación entre el voltaje e intensidad es una constante e igual a la resistencia. Estas son las fórmulas que vamos a ir trabajando, que es la de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, y para buscar la resistencia me dicen que es igual al voltaje sobre la intensidad. Se les presentará ejercicios relacionados con cada una de las incógnitas. En este caso puede ser corriente, voltaje o resistencia. En este primer ejercicio me dicen que cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica y determine la potencia. ¿Cuál es la fórmula que voy a usar? Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Voy a sustituir los valores. El primero de voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 12 voltios. Y la resistencia, ohmio. Hago la división y me quedaría 0,00054 amperios. Me dicen que tengo que buscar el potencial. Para buscar el potencial, recuerden que se les dio 3 fórmulas en los ejercicios. Trabajamos primero con la primera. Realmente puedo usar cualquiera de las 3, pero se los voy a ir presentando cada una de las fórmulas, cómo la debo usar. Realmente cualquiera de las que use me tiene que dar el mismo resultado. Esta primera me dicen que es potencial va a ser igual al voltaje por intensidad. ¿Lo puedo sustituir? Sí, porque yo tengo el voltaje y tengo la intensidad. Hago la sustitución de los 12 voltios por los 0,00054 amperios. Hago la multiplicación y me queda que el potencial es igual a 0,006 watts. Este es uno de los ejercicios que les voy a dejar propuesto para que ustedes lo realicen. Este sería otro. Y el tercero. El siguiente ejercicio a continuación, ya resuelto, me indican otro incógnita. En este caso, tengo que buscar cuál es el valor de la tensión o del voltaje y determine la potencia.
¿Cuál es la fórmula para buscar el voltaje? El voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Comienzo a hacer la sustitución de cada uno de los valores que tengo. En este caso la resistencia me vale 1 ohmia y la intensidad me vale 0,005 amperios. Hago la multiplicación y el voltaje me va a quedar a 0,005 voltios. Ahora voy a buscar el potencial. Ya lo voy a usar con la segunda fórmula propuesta, que me dicen que el potencial va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Cuánto me vale la corriente? En este caso, 0,0 amperios al cuadrado por 1 ohmio. Hago la multiplicación y obtengo el potencial. ¿Qué fue lo primero que hice? Que el 0,005 al cuadrado me dio este resultado y obtuve la multiplicación y el potencial vale 0,00025 watts. Les dejo unos ejercicios propuestos buscando la incógnita del voltaje. Este es el segundo. Y a continuación les presento otro ejercicio resuelto. En este caso ya sería que cuál es el valor de la resistencia y determine la potencia. Busco la fórmula con la que puedo buscar la resistencia, que me dicen que es igual al voltaje sobre la intensidad. Tengo el voltaje, tengo intensidad. ¿Cuánto vale el voltaje? 5 voltios. Y la corriente, que cuánto me vale, 0,001 amperios. Hago la división y me quedaría que la resistencia es de 500 ohmios. Ya obtuve mi primera incógnita. Mi segunda incógnita es buscar la potencia. Para buscar la potencia ya uso la última fórmula, que en este caso es potencial va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Cuánto me vale el voltaje? 5 voltios al cuadrado. Y la resistencia, que es lo que acabo de conseguir, que son los 500 ohmios. Hago primero 5 al cuadrado, que sería 25, y lo divido entre 500. Y el potencial es de 0,05 watts. Les dejo los ejercicios propuestos. Otro ejercicio, aquí van a visualizar varios ejercicios propuestos. A continuación les voy a dar la explicación de uno de los ejercicios que se realizó o que realizaron en el trabajo, que me decía que un motor es alimentado por 120 voltios y la potencia del mismo es de 300 watts, y calcular la resistencia del motor y la corriente que consume. Voy a ir explicándolo paso por paso, que lo podían realizar según las fórmulas que yo les facilité. Lo primero es sacar datos. Tengo el voltaje, que es de 100 voltios, y tengo el potencial. Las incógnitas era buscar la resistencia y la corriente. Para buscar la potencia tenía 3 fórmulas, pero yo tenía que buscar o trabajar según los datos que yo tengo. En este caso era el voltaje y la potencia. Entonces yo tengo el voltaje y la potencia. Lo que tiene que hacer es un despeje a esta fórmula. Si la resistencia está multiplicando, que es una de las incógnitas que quiero buscar,
lo pasaría a multiplicar y el potencial que lo tengo lo paso a dividir. ¿Cómo me quedaba la fórmula? Fácil. La resistencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Y puedo obtener, en este caso, la resistencia por esta fórmula. ¿Cuánto vale el voltaje? 120 voltios al cuadrado sobre el potencial. Lo primero que tengo que hacer es elevar ese voltaje. Y me quedaría en 14.400 voltios. Y hago la división con el potencial. Y esto me queda que la resistencia es igual a 48 ohmios. Después la otra incógnita que me pedían era la corriente. Esta la podía conseguir fácilmente con la fórmula que se trabajó al principio, que era corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 120. ¿Y cuánto vale la resistencia? La resistencia vale 48 ohmios. Hago la división y me queda que esa corriente vale 2,5 amperios. Así podían realizar el ejercicio. Bueno chicos, espero que esta explicación los ayude más en resolver esas dudas que tenían. Cualquier cosa que tengan todavía dudas, saben que se pueden comunicar conmigo y yo los ayudaré. Feliz día.